Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican, y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 18º del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. La primera lectura hoy está tomada del libro del Éxodo, capítulo 16. Nos dice que Dios siempre es fiel y que auxilia al pueblo en todas sus necesidades. Pero al pueblo le falta fe. Y la falta de fe del pueblo en Dios, quien lo ha sacado de Egipto, obrando prodigios, hace que el pueblo desconfíe. Por eso murmura contra Moisés y Aarón y se queja del trato que Dios le dispensa. Como todos los seres humanos, los israelitas quieren seguridad de que no les faltará algo tan necesario para la vida como el alimento. Pero Dios les enseña que la seguridad tiene que fundamentarse en Él y no en los alimentos que el lugar pueda proveerles, como la carne y el pan que comían en Egipto. Así lo encontramos en el versículo 3. Por eso, a partir de este momento, Dios les proveerá pan por la mañana, a base del maná, y carne por la tarde, por medio de las codornices. Proveerá cada día para ese día, excepto el viernes, que será el doble, para que el sábado tengan alimento y puedan observar el descanso sabático. Es lo mismo que nos enseña a pedir Jesús en el Padre Nuestro. Rezamos todos los días: danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, cada día el pan de ese día. Cada día lo que necesitamos para vivir ese día. Dios quiere, por tanto, que confiemos en Él y no en sus dones. Dios alimenta al pueblo en el desierto con pan y con carne, que son figura del verdadero alimento. Lo encontramos en el Evangelio de hoy. Son figura de Jesús, cuya carne, es decir, humanidad, comemos bajo la apariencia de pan en el sacramento eucarístico. En el Evangelio de hoy, Jesús se presentará como el pan de vida. El próximo domingo nos dirá que es necesario comer su carne. El nombre de maná viene de la pregunta que hacen los israelitas. ¿Qué es esto? Versículo 15. Y que en hebreo suena manú. De ahí viene la palabra maná. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura tomada de la carta a los Efesios en el capítulo 4. En ella, San Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso a llevar una vida según la ética cristiana. Es lo que San Pablo llama el hombre nuevo, por contraste con el hombre viejo. Ese hombre viejo corrompido por sus apetencias seductoras, como indica el versículo 22. Esta ética cristiana no es alcanzable solo con las fuerzas humanas. Es necesario renovarse en la mente y en el espíritu, dejándose transformar por el espíritu en una nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas, dice el versículo 24. Es decir, la ética cristiana no es algo que alcanzamos nosotros con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Es algo que con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo
le permitimos a Dios darnos, le permitimos a Dios transformarnos por el Espíritu en una nueva condición humana. Esa nueva condición, creada a imagen de Dios, que tiene ahora santidad o justicia, es lo mismo, justicia y santidad, verdaderas, porque no provienen de las obras nuestras, provienen de la transformación que el Espíritu obra en nosotros. Como se ve por lo anterior, la expresión de Pablo, aprender a Cristo, que encontramos en el versículo 20 de hoy, no se limita a ideas o a comportamientos, sino que consiste en un modo de vida. A Cristo se le aprende viviendo como Cristo vive, viviendo según Cristo. No se le aprende conociendo cómo piensa, conociendo sus enseñanzas o imitando exteriormente sus comportamientos, sino que es un modo de vida que procede del interior, de nuestra interioridad. Por lo tanto, aprender a Cristo, San Pablo está diciendo que tenemos que encarnar a Jesús, dejar que Jesús viva en nosotros. Como él mismo lo dice en Gálatas 2:20, no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Pasemos entonces al Evangelio. Entre el Evangelio del domingo pasado, que como sabemos narraba la multiplicación de los panes y los peces, y el de hoy, media un relato donde aparece Jesús caminando de noche sobre el mar agitado hacia la barca en la que navegan sus discípulos hacia la otra orilla. Él se había retirado solo al monte a orar. Recordemos el final del pasaje del Evangelio de la multiplicación, cuando lo quieren nombrar rey, y él se da cuenta de que eso es lo que quieren porque lo que ha hecho es llenarles el estómago. Ellos dicen, pues este es el hombre que necesitamos. Y lo expresan, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús dándose cuenta de que lo que interesaban no era él, sino lo que él les daba, sube al monte solo a orar. Bien, pues él se había retirado al monte y de allí sale caminando sobre el mar a encontrar sus discípulos que navegan hacia la otra orilla sobre el mar agitado. Este texto, que está en los versículos 16 al 21 de este mismo capítulo 6 de San Juan, no aparece en la lectura litúrgica, ni el domingo pasado, ni este domingo. Nosotros encontramos ya a Jesús en el versículo 24 del capítulo 6. Ahí comienza el Evangelio de hoy. La gente va en busca de Jesús y cuando lo encuentran le preguntan, ¿cuándo has venido aquí? Lo encuentran ya en la otra orilla. Versículo 25. Comienza entonces un diálogo entre Jesús y la gente. Versículos 26 al 58, que se desarrolla en la sinagoga de Cafarnaúm. Así que todo este diálogo, que comienza con el Evangelio de hoy y termina en el versículo 58, se desarrolla como nos indica el mismo Evangelio en el 59, en el versículo 59, se desarrolla en la sinagoga de Cafarnaúm y es el discurso conocido como el discurso del pan de vida, porque en él Jesús se manifiesta, se revela como el pan de vida. Pues bien, encuentra la gente a Jesús del otro lado del lago y le preguntan cuándo has venido aquí. Jesús, por supuesto, hace caso omiso de esta curiosidad de la gente y les contesta reprochándoles que lo buscan no porque han visto signos, versículo 26, es decir, no por lo que significa la multiplicación de los panes y los peces. Es decir, no porque Dios alimenta a su pueblo por medio de Jesús. Ellos no han entendido que de eso es que se trata. Dios no está en el cuadro de su pensamiento, y mucho menos que es Dios el que los alimenta a través de Jesús, y que ese alimento es signo de un alimento más profundo y real, que es Jesús mismo, Dios mismo que se nos da. Así que Jesús les dice, ustedes me siguen y me buscan porque han visto signos, porque han visto que realicé un prodigio y a ustedes les gusta que yo les dé comida cuando tienen hambre. Pero no me buscan por lo que de verdad interesa, que es el alimento que mi Padre les da a través mío. Así que me buscan porque comieron pan hasta saciarse, versículo 26, buscan a los dones de Dios, pero no buscan a Dios, no buscan a Jesús.
En la mentalidad de la gente, Dios se manifiesta por medio de la ley que interpretan los maestros. El Evangelio de Juan afirma que Dios se manifiesta por medio de Jesús, su enviado. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 40 de este Evangelio de Juan, en este mismo capítulo, un poquito más adelante, de donde termina la lectura de este domingo. Por eso, cuando Jesús les insta a trabajar por el alimento que perdura para la vida eterna, versículo 27, ellos preguntan cuáles son las obras que tienen que hacer. Versículo 28. Tienen una mentalidad legalista, están acostumbrados a la ley. Quieren saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer para trabajar en las obras de Dios. Jesús les explica que la obra que Dios quiere que hagan es que crean en Él. Versículo 29. Puede extrañarnos a nosotros que Jesús diga que creer en Él es un trabajo, es una obra, pero lo es. En realidad supone un gran esfuerzo fiarse de Dios y colaborar para que su voluntad se cumpla en nosotros y por medio de nosotros. Ese es el contenido de fe, de la palabra fe. Es decir, fiarse de Dios, eso es tener fe, y buscar que su voluntad se cumpla en nosotros, obedecerle, guardar su palabra. Esa es la fe. Pues bien, supone un gran esfuerzo dejarse moldear por Dios y por su palabra para ser como Dios es. Como dice San Pablo en la segunda lectura, para aprender a Cristo. Llegado a este punto, los judíos exigen un signo de credibilidad. Bien, ¿quieres que creamos en ti? Pues entonces, dinos, ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Versículo 30. Luego de la multiplicación de los panes y los peces por parte de Jesús, el gran signo de Dios, que por asociación con el tema del pan traen a colación, es el del maná, el pan del cielo, versículo 31. El pan que les dio Jesús en la multiplicación era pan ordinario de cebada, mientras que el pan que le dio Moisés al pueblo en el desierto era pan del cielo. Ellos quieren un signo como el de Moisés o superior. Jesús les aclara que no fue Moisés quien les dio el maná, sino Dios. Y que el verdadero pan del cielo no es el maná, sino el pan que desde el cielo Dios da al mundo para que tenga vida. Versículo 33. Jesús mismo es el signo de credibilidad de parte de Dios. Jesús mismo es el alimento que Dios da al mundo, que viene del cielo y que Dios da al mundo para que tenga vida. Este signo, Jesús mismo, es un signo muy superior al maná, como veremos más adelante en el Evangelio, en su pasión, muerte y resurrección. El contraste entre Jesús y Moisés aparece en el Evangelio de Juan desde el inicio. Allí encontramos en el versículo 17 del capítulo 1, la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Respetar los preceptos positivos y negativos de la ley es un trabajo. Acoger la gracia, el don de Dios en Jesús, es también un trabajo arduo, solo que no estamos solos. Contamos con Dios mismo actuando en favor nuestro, actuando en nosotros y con nosotros, para ayudarnos a vivir como Cristo, para ayudarnos a aprender a Cristo, según la expresión de San Pablo en la segunda lectura. Los judíos, entusiasmados por esta oferta del pan de Dios que da la vida, le piden a Jesús que les dé siempre de ese pan. Versículo 34. Y Jesús les responde con uno de los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Versículo 35. La palabra pan aparece también 7 veces en el texto del Evangelio que leemos hoy. Sabemos que el 7 es símbolo de lo perfecto. La 7ª vez que aparece la palabra
pan en el texto de hoy es en el yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.